Bueno, como decíamos, esta semana está marcada por lo que suceda con la ley bases. ¿Cómo se va a sancionar la primer ley para el presidente Javier Milei? ¿Qué modificaciones justamente son las que se introdujeron en el Senado? ¿Y por qué el gobierno insistiría con el proyecto original? Está con nosotros Lucas Caratini, especialista en mercados, economista, que nos trae el tema. Lucas, muy buen día, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, lo más importante, ¿no? Podemos decir de por lo menos estas semanas va a ser no solo la sanción de la ley, sino por supuesto el contenido. Bueno, sí, primero que nada porque de alguna manera es lograr mostrar algún tipo de consenso, porque en definitiva si vos no tenés a la oposición dialoguista adentro, esta ley no sería posible y de hecho hoy, o mejor dicho, el jueves lo que se va a sancionar es la mejor ley posible, con lo cual eso te diría que es positivo y en cierto punto es positivo también porque el Fondo Monetario de alguna manera también te estaba pidiendo consenso, si se quiere, para el mejoramiento de las cuentas fiscales y sin duda lo más relevante, más allá obviamente de que haya sanción de ambas leyes, es que diputados va a insistir, por un lado, con lo que es el proyecto de ganancias, que no nos olvidemos, el Senado eso lo cambió y lo eliminó, y con el impuesto a los bienes personales. Ese principalmente es importante porque el cambio que hizo el Senado te restringe un poco lo que es el tema del blanqueo también, con lo cual para lo que sería el paquete fiscal en este caso y para lo que sería la meta del gobierno de lograr el superávit fiscal en este caso, Claro. tanto el proyecto de ganancias como el de bienes personales es positivo porque te afecta la otra pata de la ecuación que es la de los ingresos. Ujú. Hubo mucha discusión al respecto de, bueno, obviamente para lograr el equilibrio fiscal vos podés por un lado ajustar el gasto, que eso es algo que está ocurriendo, motosierra o licuadora, que es la discusión que se sigue dando, pero al mismo tiempo el Fondo Monetario sobre todo y varios economistas colegas piden que a su vez dentro de esa ecuación se considere una mejora obviamente de los Claro. ingresos. Bueno, Vos efectivamente decías, si se insiste, sí, Lucas, es positivo, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con lo fiscal para poder mantener el superávit. Ahora, ¿es excluyente? ¿Es la única forma que tiene el gobierno en este contexto más o menos de poder hacerlo? ¿O todavía, si no sale como espera, puede ir ajustando desde otros lados, digo, para poder sostenerlo? bueno, mira, puntualmente con el tema de ganancias, hay que tener presente que obviamente más allá de la discusión, es uno de los impuestos que son más progresivos, por un lado, es uno de los impuestos que te diría que tiene menos discusión al respecto de potenciales distorsiones que puede generar, Ujú. como por ejemplo es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto sumamente distorsivo, o por ejemplo el impuesto al cheque, que son impuestos que definitivamente no deberían de existir. Claro. Eso desde el punto de vista más teórico, si querés por decirlo de alguna Y manera. no hay casi Obviamente, países en el mundo, ¿no? También son muy pocos y no efectiva, son de los principales, digamos, que no tengan impuesto a las ganancias. efectivamente, obviamente, como siempre, podemos discutir las escalas, que eso está bien que así suceda, y las deducciones, pero es un impuesto que definitivamente tiene que existir, dado que es un impuesto relativamente progresivo dentro de toda la gama de impuestos que vos tenés. Y el de bienes personales, porque, bueno, obviamente es un impuesto que tiene que existir también, si querés, en su justa medida. Obviamente, grabar el capital es peor que grabar las ganancias, pero bueno, es necesario que se ajuste ese impuesto, sobre todo teniendo en cuenta que también sale, o salió, mejor dicho, la ley del blanqueo. El gobierno siempre obviamente puede seguir ajustando el gasto, los ingresos no, porque no nos olvidemos, vos no podés cambiar ningún tipo de impuesto por DNU, o siempre cualquier cambio en positivo tiene que estar sancionado y ratificado por el Congreso, con lo cual sería más difícil que se logre un cambio de este tipo, porque Claro. bueno, como si bien sabemos, tiene que haber nuevamente consenso político de varias agrupaciones políticas distintas. El gasto siempre se puede ajustar. El problema cuál es, ya ¿Cuánto realmente las más? partidas Claro. exactamente, transferencias a las provincias, obra pública, bueno, ni que hablar jubilaciones y prestaciones sociales, es muy difícil que se siga ajustando el gasto y es muy difícil aplicar todavía el efecto licuatorio del gasto, porque no nos olvidemos, todas las partidas sociales se van a empezar a ajustar por la ley de movilidad que tiene en cuenta la inflación pasada, dado que obviamente Claro. todavía no hubo un cambio de la fórmula de movilidad, con lo cual vamos a empezar a ver, si obviamente todo el resto de las variables se mantienen constantes, un aumento relativamente fuerte en términos reales de jubilaciones y prestaciones sociales, dado que vas a empezar a incorporar los meses fuertes de inflación de Bueno, 70% desde diciembre a hoy, ¿no? como vos decís, digo, según esto que estás diciendo,
podría llegar a sostener su programa económico de otra forma, pero medio que le sacas una pata, ¿no? Si se introducen tantas estas modificaciones. Nos decía un analista que este programa económico se sustenta, por un lado, en el equilibrio fiscal y por otro lado, en el tema de la no emisión, ¿no? ¿Cómo ves vos eso? ¿En qué ves o en qué entendés se sostiene el programa del gobierno? Bueno, sin dudas la pata más fuerte es la pata fiscal. Todo es posible si se quiere, dado que vos no tenés un financiamiento monetario del déficit fiscal en este caso, con lo cual eso es sin dudas positivo. Y al mismo tiempo te diría que tenés el ancla nominal, que en este caso es el ancla cambiaria, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que, esto lo dice mucho el economista Arriazu, que creo que es uno de los más finos al leer la actualidad económica. Y es muy cercano también, ¿no? Vos tenés un sistema bimonetario, con lo cual vos no solamente tenés que estabilizar el resto de las variables, sino que también tenés que tener estabilizada la unidad de cambio, que en este caso sería el dólar, por todo el impacto que tiene, no solamente, si querés, psicológico, por decirlo de alguna manera, sino el impacto en precios también. Con lo cual, te diría que sí, que efectivamente es la pata fiscal, pero también lo es la pata cambiaria, que de hecho hay mucha discusión al respecto, porque el Fondo Monetario ya te está pidiendo que haya algún ajuste del marco cambiario, del marco monetario. Hay mucha discusión al respecto del dólar blend, el dólar 80-20, que te impide seguir acumulando reservas. De hecho, al día de hoy ya dejaste de acumular, porque se fueron vía mercado, 10.000 millones de dólares aproximadamente, con lo cual de lo que ya se acumuló de reservas es un número considerable, sin ningún tipo de dudas. Con lo cual, sí, la pata fiscal, sin ningún tipo de dudas, es algo irrenunciable, te diría, es algo que tiene que lograr mantener el gobierno. Hay que discutir la calidad de ese superávit, no son solamente los gastos, son también los ingresos, pero al mismo tiempo hay que tener un ojo en lo que pasa en el mercado cambiario, porque vos necesitas tener estabilizado el tipo de cambio, pero al mismo tiempo tenés que ir desarmando el cepo cambiario, ¿no? Obviamente faltan algunas condiciones desde el punto de vista del gobierno, que en este caso te diría la pata más complicada es el tema de los seguros, de los puts que tiene hoy el Banco Central, que son aproximadamente 16 billones de pesos, que aparentemente hay charlas con los bancos para tratar de darle o terminar de darle una solución a este tema, para, bueno, en definitiva, poder terminar de aflojar ese cambiario, que también es una condición, te diría, bastante necesaria, porque vos ya tenés que salir de mantener la estabilidad y tenés que lograr dar facilidades para, bueno, obviamente empezar a ver algún tipo de crecimiento económico más robusto, ¿no? Bueno, te estás metiendo en un montón de temas importantes. Empecemos, si querés, por lo que es dólar, la cotización actual. Caputo sigue insistiendo con que ellos no van a acelerar el crawling peg. Se está poniendo mucho en agenda este tema. ¿Hay presión por parte de los sectores para que se haga una corrección? Está la presión también del Fondo Monetario Internacional. Es un rumor dentro del mercado que se va a llevar a cabo una corrección más allá de ese 2%. Tiene que ver con el aumento, obviamente, de las cotizaciones paralelas. ¿Cómo leemos en este sentido? Obviamente en el marco también de las declaraciones del ministro de Economía. No, a ver, como siempre, la brecha, que en su momento llegó a estar prácticamente, dependiendo de qué cotización, obviamente, de dólar mires, pero estuvo en torno al 0, al 10%, ese valor debería ser 0. Vos hoy tenés una brecha de casi 50% nuevamente, con lo cual las mismas distorsiones que discutíamos durante el gobierno anterior las vas a tener con este. Obviamente todavía se sigue comprando, o sea, sigue teniendo saldo comprador el Banco Central, si querés, en las diferentes ruedas del MULT, del Mercado Único Libre de Cambios, pero definitivamente con una brecha de 50% no podés convivir y te genera muchísimas más distorsiones que soluciones, ¿no? Obviamente también los sectores te van a pedir devaluación, sobre todo los sectores exportadores, porque no nos olvidemos, el exportador recibe, más allá del dólar exportación, ese dólar menos la retención que le aplique en el momento, que no son solo para el agro en este caso. No nos olvidemos que hoy prácticamente todos los sectores que exportan, salvo economías regionales, tienen retenciones, con lo cual obviamente van a pedirte devaluación. Yo no creo que el gobierno se mueva del crawling del 2%, hasta que decida una unificación cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el crawling peg del 2% no va a ser de por vida, pero yo no creo que veamos, como plantearon algunos colegas, una aceleración del mismo, sino cuando se corran de ese crawling peg del 2%, va a ser por una cuestión de algún tipo de afloje del cepo cambiario. No y nos eso igual, Lucas, sí. Digo,
tendría que darse este año, entonces tampoco, y si te pones a pensarlo en profundidad, ya estás un poco a contrarreloj, ¿no? Para poder acomodar todas esas cosas e ir a una unificación del tipo de cambio. Efectivamente, y también no nos olvidemos el otro dato que creo que pasa un poco por abajo del radar. El impuesto país, más allá de lo que anunció el ministro de con la sanción de las leyes, va a retrotraer la suba que este mismo gobierno aplicó en diciembre del 7,5% al 17,5%. A fin de año vence este impuesto, con lo cual, más allá de que yo no creo que el gobierno lo vuelva a renovar, porque además el fondo te pide que no lo renueves este impuesto, de alguna manera eso te genera una mejora en competitividad, porque obviamente te abarata, si se quiere, de alguna manera, el dólar importador en este caso. Con lo cual yo creo que el gobierno tiene formas de hacer que los diferentes sectores ganen competitividad, no con una devaluación, porque en definitiva, ¿cuál es el problema más grande de una devaluación? El problema más grande de una devaluación es que te genera una licuación de los salarios. Vos hoy lo que estamos viendo en los últimos meses es, obviamente, comparado anterior a diciembre, tiene muchísimo por recuperar el salario, muchísimo, pero si vos mirás los últimos meses, tibiamente se le está empezando a ganar a la inflación con los últimos datos. Si vos tenés un salto muy violento del tipo de cambio, vos en definitiva lo que vas a generar es nuevamente una licuación de esos salarios. Claro. Podés obviamente además Ahora, tener también un impacto en la inflación, con lo cual sí. tiene que ser muy cuidadoso al gobierno con este tema. Bueno, también tiene que ser cuidadoso porque si no ven competitividad los sectores exportadores en el tipo de cambio, no van a liquidar y para, digo, levantar las restricciones necesitas dólares. Ahí es donde, Lucas, según este análisis, empieza a cobrar más fuerza la versión de que va a tener que llegar sí o sí financiamiento externo para poder avanzar justamente en flexibilizaciones del cepo. Bueno, sí, efectivamente, y yo te diría que, esto obviamente son rumores, no hay ningún trascendido, va a haber algún tipo de apoyo, no necesariamente del Fondo Monetario Internacional, se habla mucho de el Banco Mundial, con todos entes supranacionales, con lo cual más o menos los que definen el apoyo no son en línea general los mismos países, son Estados Unidos, Japón, Alemania, que son los mismos que comandan la mayoría del board del Fondo Monetario, ¿no? Claramente sí, definitivamente tiene que haber algún tipo de mejora o de engrosamiento de las reservas, sin ningún tipo de dudas. Y además no nos olvidemos también, vos necesitas seguir encarando estos temas y necesitas necesariamente sacar el cepo, no solamente por tus cuestiones internas, obviamente, sino porque a fin de año tenemos que volver al mercado internacional de créditos a rolear deuda, con lo cual si vos no tenés algún tipo de afloje del cepo cambiario, va a ser difícil perforar los 1000 puntos de riesgo país, que es algo que también se habla y se discute mucho, porque en definitiva si vos no llegás a tener 800 puntos aproximadamente de riesgo país, es muy difícil que vos puedas nuevamente salir a colocar deuda. Claro. Esto está bueno aclararlo, no para obtener nuevo financiamiento, dado que obviamente hoy el gobierno no lo debería necesitar porque tiene superávit, sino para rolear la deuda vigente, dado que hoy la plata para pagar los próximos vencimientos, el gobierno los tiene. El año que viene, si sumás vencimientos con privados, más los vencimientos con el Fondo Monetario y diferentes organismos, se hace bastante complicado. Yo soy de la idea que con el fondo va a haber algún tipo de acuerdo político para extender en el tiempo los pagos. Hay que ver si obviamente qué pasa con la deuda privada, que ahí necesariamente tenés que poder ir al mercado internacional de crédito. Dos preguntas te quiero hacer. Por un lado, lo que este nuevo documento, ¿no?, que elabora el Fondo Monetario Internacional respecto de cómo está la situación, ¿no?, del programa económico, con algunas sugerencias. Algunos dicen, criticando algunos puntos en particular, como, bueno, lo del cepo, otras cuestiones, ¿no?, pidiendo que se preste atención también a la situación de los sectores más vulnerables, pero algunos dicen que se fueron quitando recomendaciones, por ejemplo, respecto de las primeras cosas que decía el Fondo Monetario sobre el programa de Javier Milei, que entonces no es tanto una crítica, sino más es reforzar algunas cuestiones que ya había dicho y sacar otras. ¿Cómo ves vos la relación en este momento con el fondo? Porque, bueno, hablan mucho de si está presionando o no para que haya una devaluación o si en realidad es un poco algo que tiene que decir, ¿no?, casi burocráticamente. Bueno, nosotros lo que siempre tenemos que tener presente también es el fondo tiene su parte de staff técnico, que son literalmente técnicos que deberían darte recomendaciones con fundamentos teóricos, si se quiere, y objetivos, y después tenés la parte política, que es los que votan en el directorio, en el board del Fondo Monetario. Claramente la decisión final, obviamente vos siempre tenés los reportes del staff técnico,
La decisión final siempre la tiene el directorio con lo que va a votar, con lo cual te diría hay mucho más peso político que de sustento teórico económico, y creo que eso lo vimos bien el año pasado, cuando el fondo fue bastante benévolo con el gobierno Sí. de Alberto Fernández, si se quiere, dado que se incumplieron todas las metas y el programa nunca se terminó cayendo y ni siquiera se tuvo que pedir algún tipo de waiver, por eso que eso sí lo hizo este gobierno en la primera revisión. Teniendo todo eso presente, además no nos olvidemos también, el fondo viene con una discusión muy fuerte internacional respecto de su credibilidad, dado que todos los últimos programas que implementó, te diría que no fueron del todo exitosos, no solamente el caso de la Argentina, que fue obviamente uno de los préstamos más grandes que dio en su historia. Yo te diría que el fondo va a terminar teniendo más una solución política que una solución económica. Del fondo también no nos olvidemos, suele aplicar siempre las mismas recetas, si se quiere, no sale medio como de su manual, por decirlo de alguna manera, con lo cual yo en cierto punto sí comparto, no solamente aplica para este gobierno, no, sí comparto que la discusión más pequeña se tenga a nivel local con, en definitiva, los técnicos locales, los que Claro. estén obviamente a cargo en el gobierno, porque en definitiva son los que conocen bien la diaria, no necesariamente así un emisario del Fondo Monetario, ¿no? Yo creo Ujú. que esto va a tener solución, va a tener una solución política y sobre todo podríamos tener un espaldarazo muy fuerte dependiendo qué es lo que sucede en las elecciones en Estados Unidos en noviembre, ¿no? No es lo mismo si gana nuevamente el gobierno de Biden, los demócratas, o si tenés un gobierno republicano en este caso, con lo cual yo creo que eso es algo que el gobierno Claro. también va a estar siguiendo muy fuertemente, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver cómo reacciona también el mercado de la jornada de mañana con definiciones, sin duda. Lucas, como siempre, gracias.